Hay niños capaces de sacar de quicio a cualquiera, tanto que es fácil caer en la tentación de utilizar el castigo físico cuando todo lo demás parece no funcionar. Pero recuerda que para quienes actúan con inteligencia todo es posible. Y ya que sé que si algo caracteriza a quienes utilizan mi canal para mejorar como padres y como personas es la inteligencia, he decidido compartir el método que he diseñado en estos años resolviendo de forma efectiva los casos más complejos de mala conducta. Ese método se conforma de 4 elementos. Cada uno de ellos sumamente poderoso y efectivo por sí solo, pero cuando los unimos, los resultados son infalibles. Te doy la bienvenida a mi canal donde educar a los padres es el primer paso para educar a los hijos. Acompáñame todos los sábados en Pregúntale a Fernando para responder tus dudas de cualquier temática y entre semana en las clases en vivo que doy en diferentes días. Suscríbete y activa la campana para que YouTube te avise de todo esto y más. Resolver un problema de mala conducta es como hacer un recipiente para que sostenga agua. Tienes que asegurarte de no dejar ninguna parte sin cubrir. Por eso cuando las personas intentan algo que escucharon o que se les ocurre para resolver el mal comportamiento de sus hijos, no es raro que no obtengan los resultados que esperan, pues suelen olvidarse de diferentes áreas que siguen alimentando el problema. Y justamente el método que aprenderás evita esto. A lo largo de mi carrera me he enfrentado a muchos problemas conductuales, todos muy diferentes y que me han obligado a desarrollar diferentes formas de atenderlos. En algunos había que trabajar más en reprender la mala conducta, en otros el meollo estaba en la forma de ver el mundo del niño y otros tantos eran cuestión de simple educación. En fin, cada problema resuelto me obligó a desarrollar una nueva forma de afrontarlo o mejorar las que ya tenía. Al principio pensaba que la clave era entender el problema para así elegir la mejor técnica para abordarlo. Sin embargo, he caído en cuenta que los 4 principales métodos que he construido para resolver la mala conducta no se contraponen, de hecho se apoyan mutuamente. Aunque cada uno es muy poderoso por sí solo, cuando se unen los 4, simplemente no dejan cabida alguna para que el mal comportamiento siga con vida. Los 4 elementos que te permitirán educar sin necesidad de recurrir a la agresividad son los siguientes. 1. Desalentar lo indebido. 2. Alentar lo debido. 3. Quitar obstáculos que impiden el buen comportamiento. Y 4. Moldear una identidad positiva. Cuando los unimos, simplemente no hay forma de que los problemas de conducta sobrevivan. A continuación te explicaré cada uno de ellos de forma muy breve, pero espero en un futuro hacer video para cada uno de estos elementos. Por eso es tan importante que te suscribas, pues son técnicas complejas que se deben seguir estudiando constantemente. Además, no olvides que hago transmisiones en vivo donde puedo responder en persona cualquier duda que te quede sobre este tema y otros. Un paso fundamental para erradicar la mala conducta es dejar en claro que esa conducta traerá consecuencias negativas. Esta es la forma más básica y común que la gente utiliza para resolver los problemas de comportamiento. De hecho, incluso quienes recurren al castigo físico sin darse cuenta están aplicando este método. Claro que de una forma no muy inteligente, pues no es raro que cuando se abusa del castigo físico o cuando es la única forma que tenemos para guiarlos, llega un punto donde los hijos se portan mal, pero ya no por error, sino por rencor. Cualquier consecuencia negativa es efectiva para cumplir este punto. Realmente lo importante no es que sea muy intensa, sino que sea constante. De hecho, debemos evitar dar consecuencias exageradas o que no podamos cumplir. Otro error que debemos evitar al poner consecuencias es actuar como si ellos al portarse mal nos estuvieran haciendo un daño terrible. Por ejemplo, diciendo cosas como: «¿Pero cuántas veces te tengo que castigar para que aprendas? Ya me tienes harta». Pues al actuar así, los hijos piensan que les ponemos la consecuencia porque estamos enojados y no porque es lo que acarrearon con sus acciones, lo cual les impide desarrollar un verdadero entendimiento. En cambio, es más efectiva una actitud en la cual coloquemos sobre los hijos la responsabilidad de sus acciones y de sus consecuencias, siendo nosotros únicamente quienes les brindamos lo que nos piden con sus acciones. Por ejemplo: «Muy bien, hijo. Bien sabes tú que si rompes esa regla tendrás esta consecuencia y aún así decidiste romperla. Así que aquí está lo que me pediste, pues recuerda que aquí al cliente lo que pida». Esta actitud demuestra que el verdadero villano es el mal comportamiento y no sus padres ni él o ella misma. Además, tomar esta actitud encaja muchísimo mejor con los siguientes puntos que aprenderás, que son mucho más complejos e inusuales.
Hay muchísimas cosas más que te tendría que explicar sobre cómo desalentar lo indebido, pues recuerda que esto es solamente una introducción muy breve, pero cuando suba un video a profundidad sobre esto, aquí aparecerá un enlace en pantalla para que lo puedas ver y aprender muchísimo más. La mayoría de padres educadores se enfocan solo en señalar a los chicos y niños lo que no deben hacer, pero poco nos importa enseñar que actuar correctamente también tiene consecuencias, pero positivas. El segundo punto que puede servir para resolver la mala conducta consta en alentar lo que sí deben hacer, es decir, poner consecuencias positivas cuando los chicos actúen correctamente frente a un dilema. Cuando él haga algo malo, en su hombro aparecerá un diablillo que lo invitará a mentir para evitar así ser reprendido, mientras que del otro lado aparecerá un ángel que lo invitará a decir la verdad y confesar. Nuestro trabajo es darle herramientas a ese ángel para alentar lo que sí debe hacer. Por ejemplo, si de antemano él sabe que si comete un error y lo reconoce, entonces su consecuencia se verá disminuida. Por ejemplo, que en lugar de perder 1 hora de televisión va a perder solamente media hora por admitir su error, entonces le resultará más fácil optar por actuar de forma correcta, es decir, le estaremos dando herramientas al ángel. Este es un punto difícil que de verdad tenemos que estudiar muy a profundidad, pues es fácil confundirnos. Por ejemplo, no debemos confundir alentar que hagan lo debido con creer que debemos premiarlos por portarse bien. Estas son dos cosas muy diferentes, pero bueno, esa y más dudas aclararé cuando haga un video sobre el tema y cuando esté listo, aquí aparecerá un enlace hacia él. La mala conducta no es casualidad. En realidad, el mal comportamiento no es más que la mejor opción que las personas tienen para actuar cuando se presenta un problema. Aquí podemos regresar a la visualización del diablo y el ángel. Si lo analizas desde esta perspectiva, te darás cuenta que los dos puntos que te enseñé anteriormente se dedican uno a volver al diablo desagradable y el otro al ángel más atractivo. Pero esto no sirve de nada si el niño no sabe portarse bien o si no sabe cómo resolver correctamente un problema sin recurrir a algo que sea indebido. Por ejemplo, si el problema del chico es que se aburre en clase y lo único que se le ocurre es hablar con sus amigos, no sirve de nada solamente decirle, no debes platicar en clase, pues simplemente no sabe de qué otra forma enfrentar su aburrimiento. Debemos buscar formas de ayudarlos a resolver su verdadero problema, que en el ejemplo es saber cuál sí es la forma aceptable para quitarse lo aburrido. Yo diría que este es el punto más difícil de aplicar, pues en cada caso debemos identificar qué problema está tratando de afrontar él o la niña con su mala conducta y con creatividad e inteligencia ayudarles a encontrar formas alternativas y aceptables de cómo sí deben actuar. Ya sabes que haré un video especial sobre este punto, pero creo que las clases en vivo o los pregúntale a Fernando también te serían de mucha utilidad, pues como ya digo, este punto tiene que adecuarse a cada caso de forma muy particular. La identidad es una de las cosas más poderosas que rigen nuestra conducta. Si yo me considero una persona honesta, eso va a ser suficiente para que no robe, sin importar que me haga falta dinero o que no, o que me vayan a atrapar o no. Lamentablemente ignoramos esto y es muy común ver que a los niños que se portan mal se les empieza a modelar la identidad de que son malos, de que son traviesos y demás cosas similares que en un futuro harán que les resulte fácil seguir portándose mal. Recuerdo hace poco tuve un caso que se resolvió en aproximadamente 2 sesiones, a pesar de que ya había intentado la paciente casi de todo con aquel niño, pero bastó con enseñarle al pequeñito de 3 o 4 años cómo se comporta la gente buena y recordarle que él es una persona buena para que de forma muy abrupta él cambiara su comportamiento. Hay mucho que decir de este tema, pues es una técnica tan poderosa que, por ejemplo, basta con que a un varón le digan «esto es cosa de mujeres» para que se retire sin decir ni pío y no quiera escuchar. Eso es solo un ejemplo de lo poderoso que es utilizar la identidad de alguien para guiar su conducta. Así que no te pierdas el video exclusivo que haré para esta técnica, pues vaya que es poderosa, y si la unimos a las otras 3, simplemente se vuelven infalibles. Si te interesó este tema, te recomiendo mucho el video titulado Triángulo de la Buena Conducta. Es una técnica previa que tiene mucho que ver con lo que aquí has aprendido.
Espero que te unas a esta escuela virtual porque entre más estudies, más comprenderás y podrás hacer cambios positivos en ti y en tu familia.